Buenas tardes, profesora Loira. Para continuar con lo que es el dolo, tenemos que el dolo en el derecho civil se refiere a la característica esencial del ilícito civil. En el incumplimiento de las obligaciones designa la deliberada ejecución por parte del deudor y por último es un vicio de actos voluntarios. El dolo, el dolo El dolo es uno de los vicios de los actos voluntarios, justamente con el error, la fuerza o intimidación, la simulación y el fraude. El dolo es la acción dolosa, es toda aserción de lo falta disimulación de la verdadera, cualquier artificio, astucia o maquinación en contra de la otra persona, del deudor o del acreedor, que se emplea para la celebración de un acto. Como lo vimos en el artículo 11.16 del Código Penal. Como pudimos decirle, es poca la información que tiene el código sobre el dolo, que entre eso tenemos los artículos 110, 11.16 del Código Penal, el 11.20, tenemos el 11.21. En el 11.20 tenemos, hay dolo cuando con palabras o maquinación, como decimos, insinuosa de parte de uno de los contratantes, es inducido el otro a celebrar un contrato que sin ellas no hubiera hecho. Tenemos el 121, que se refiere al dolo incidental, que nos dice que para que el dolo produzca la nulidad de los contratantes deberá ser grave y no haber sido empleado por las dos partes contratantes. Tenemos el dolo incidental, solo obliga al que lo emplea a indemnizar daños y perjuicios. ¿Qué tenemos que decir? Que este es el incidental que nos derivaba del dolo malo, que nos dice que una persona que se ve la causante de dolo incidental se le puede indemnizar los daños y perjuicios a esa persona. Tenemos los requisitos, como lo vimos en las láminas. Los requisitos tenemos, son 4: que haya sido grave, es decir, que se optó para engañar a una persona, que pone un cuidado corriente en el manejo de sus asuntos. Si fuera tan grosera que una mínima preocupación lo hubiera puesto al descubierto, el dolo no es grave. Que haya sido causado determinante de la acción del sujeto a quien se vicia la voluntad. Se entiende por tal engaño sin el cual el acto no se hubiera llevado a cabo. Que haya ocasionado un daño importante, es decir, ¿qué significa económico para la persona que lo sufre? Un daño económico quiere decir que la persona no le pagó los préstamos que le hizo. Que haya sido dolo recíproco, la justicia no puede poner a discutir este dolo, este de los requisitos. Sabrá de las trampas que le emplean los inescrupulosos. Esos son los inescrupulosos. ¿Qué quiere decir? Que esta persona le pide, por lo menos esos prestamistas que hay por ahí,
que prestan no se pueden amparar ante la ley. Y entonces, ¿qué ocasiona? Que esas personas que esas personas no le pagan, y la persona no tiene la forma de reclamarle a nadie su dinero, y simplemente, bueno, se queda así y no ha pasado nada. Tenemos el dolo en el incumplimiento de la obligación. El dolo en la enajenación de la obligación consiste en su deliberado incumplimiento, es decir, comete dolo aquel deudor que, pudiendo cumplir se niega a hacerlo con la intención de causarle daño a su acreedor o a terceros. Es lo mismo que estamos diciendo. Son esas personas que prestan y la persona, teniendo el dinero, no le da la gana, decide no cancelarles la deuda a esas personas, porque sabe que, como se dice, que por deuda no hay cárcel. Entonces simplemente se acoja a eso y es un dolo. El dolo como elemento de actos ilícitos civil. El dolo es el acto ilícito ejecutado sabiendo que la intención de daños a la persona sería los derechos de otros. Es lo que estamos diciendo. Tenemos la clase de dolo que las vimos en la laminilla. Dolo bueno. Tenemos el dolo bueno, viene de los romanos, que lo llamaban dolus bonus. Es aquel que permite por la ley y que no constituye vicio de consentimiento. Tenemos el dolo malo, es aquel que no es permitido por la ley y constituye vicio del consentimiento. Tenemos el dolo positivo, que, como decimos, deriva del dolo malo. Este dolo positivo es cuando la persona la presenta circunstancias que no son verdaderas o suprime o alterna las circunstancias verdaderas. Esto es un dolo que se produce con mucha frecuencia. Tenemos el dolo negativo, que también deriva del dolo malo. Es aquel en que tenemos el dolo negativo, es aquel que se admite ser anulado, que las circunstancias que deben ser reveladas a la otra por parte en seguro, como los seguros de vida. Es como cuando una persona tiene un problema de cáncer, un problema de SIDA. Así es que es el dolo negativo, y esa persona comete el delito de no notificarlo a la aseguradora. La aseguradora se puede ver en la potestad de anular ese contrato que ha hecho con ellos. Entonces tenemos del dolo malo, se deriva en dos: el dolo positivo, el dolo principal y el dolo incidental. El dolo principal es el afectado por uno de los contratantes, que se determina y que no se utiliza por ambas contratantes. El efecto jurídico es el de ser en juicio del consentimiento, que da lugar a la nulidad relativa del contrato. De acuerdo a los artículos, vemos el artículo 11.16, que ya lo leímos, el artículo 11.20 y el artículo 11.21. Bueno, ya leímos los dos artículos del Código Penal. El accidental, también leímos el artículo que es el dolo incidental. Es aquel que no reúne los requisitos del dolo principal, o sea, que no es hecho por una de las contratantes, que no sea determinante y cuando haya sido empleado por los dos contratantes. Este dolo incidental no es vicio del consentimiento, solamente da lugar a la indemnización de los daños y perjuicios, que es lo diferente al dolo principal. Porque el dolo principal, tú te puedes ver puedes anular ese contrato. En la persona que causa el dolo
es la que indemniza a esa persona a la cual él está cometiendo el dolo. Muchas gracias, profesora.